La paz do Senhor, mis hermanos. Bem-vindo acá a mi canal, Pastor Wesley José, ou Pastor Wesley José, como queiras. Desde Brasil, vamos juntos para mais um dia de leitura de Bíblia Sagrada. Vea, nós já chegamos hasta o dia 10. São 10 dias de leitura ininterrupto de la Palavra de Deus. Eu te felicito porque tu estás hasta hoy firme e constante e vamos chegar hasta el final. Dios le bendiga por esto. Pero también quiero incentivar a usted que aún no suscribió aquí en el canal, hágalo esto, suscriba aquí para que más personas tengan acceso a la palabra de Dios. Y también es una manera de ustedes dejar tu bendición sobre mi vida. Deja tu like y también suscriba. Dios le bendiga. Vamos a orar a Dios y después daremos secuencia en la lectura. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, mi Dios, mi Padre, mi Santo. Yo te alabaré sobre todas las cosas, porque eres grande, eres el Dios de amor, eres el Dios perdonador, eres Dios que está con nosotros en todos los momentos. Señor Jesucristo, gracias te doy por la vida, gracias te doy por la salud, sanidad, por todo que tengo. Gracias te doy por este tiempo de crecimiento, de lectura de tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 29. Esto es lo que harás para consagrarlos y para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneiros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y las harás en flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de éfode, el éfode y el peitoral, y le ceñirás con el cinto del éfode, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirá, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirá las túnicas, y les ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán al sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrará Aarón y sus hijos. Después llevará el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová y la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda grosura de combre, los intestinos, la grosura de sobre él,
hígado y los 2 riñones y la grosura del que está sobre ellos, y los quemará sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemará a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo, tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos, y pondrás sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero con su sangre, rociarás sobre el altar alrededor, cortarás el carnero en pedazos, y levantarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar, pues holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y tomarás su sangre, y la pondrás sobre el lómbolo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lómbolo de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola de la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha sobre el escarnero, y consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del castillo de los panes sin levadura, presentado a Jehová, y los pondré todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de su mano, y los harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero y las consagraciones que es de Aarón, y los mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y serás porción suya, y apartarás el pecho y la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, y lo que fue mecido, y lo que fue elevado del carnero y de las congregaciones de Aarón y sus hijos, y será para Aarón y sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque las ofrendas elevadas, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, y sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón será de sus hijos después de él, para sus ungidos en ellas, y para ser en ellas consagradas.
Pues 7 días las vestiduras él que de sus hijos tome su lugar como sacerdote. Cuando vengas al tabernáculo de reunión para servir en el santuario, y tomarás al carnero de la congregación y cocerás su carne en el lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán de la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo y la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerás, porque son santas. Y si sobrare hasta mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan que tomarás al fuego, y lo hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás Aarón y sus hijos conforme todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás un becerro del sacrificio por el pecado y por las expiaciones, y purificará al altar cuando hagáis expiaciones por él, y los ungirá para santificarlo. Por 7 días harás expiación y el altar, y lo santificarás, y será un altar santificado. Cualquier cosa que tocare al altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos y de 1 año cada día. Continuamente ofrecerá uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerá en la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite y de olivas machacadas, y para la libación de 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero la caída de la tarde, haciendo conforme la ofrenda de la mañana, y conforme su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, y la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra del Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Éxodo capítulo 30. Harás asimismo un altar para queimar el incienso de madera de acacia. Lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Serás cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y los cubrirás de oro puro, su cobertura, sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás un derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos y de oro debajo de su cornisa, y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que serán llevados. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro,
y lo pondrás delante del velo que está junto al altar del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón queimará incenso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda la lámpara, al anochecer queimará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecéis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés, diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentas, para que no haya en ellos mortandad, y cuando los hayas contado, esto darás todo aquel que sea contado. Dios, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo de veintejeras. La mitad de un ciclo será ofrenda de Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará su ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dijeren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y serás por memorial, y los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás sobre el tabernáculo y de reunión y de altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entre en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con la agua para que no mueran, y cuando se acerquen el altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y los tendrán por estatuto perpetuo, y él y su descendencia por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 ciclos de canela aromática, la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250, y de casia 500, segundo el ciclo de santuario, y de aceite de olivas un rin. Y harás a ello el aceite y de la santa unción superior ungüento, segundo el altar del perfumador serás el aceite y la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios,
el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y sus bases, así los congregarás, y será cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y sus hijos, y los congregarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: este será mi aceite y la santa unción por vuestras generaciones, y sobre carne de hombre no serás derramado, ni haréis por otro semejante conforme a su compasión. Santo es, y por santo los tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, que pusiere en él sobre extraño, serás cortado entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromática, estacte y una aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, y todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume segundo arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en el polvo fino, y los pondrás delante del testimonio y en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y será cosa santísima. Con este incienso que harás, no haréis otro segundo su composición, y te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro con este para olerlo, será cortado entre su pueblo. Éxodo capítulo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda arte, para inventar diseños y para trabajar en oro y en plata, en bronce y en artificio, y en pie de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él al Aholiabi, hijo de Ahisamac, da tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, en el ánimo de toda sabiduría de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: al tabernáculo de reunión, al arca del testimonio, en el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: es verdad, y vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal de entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifica, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanaré de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere
obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día sétimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dijo a Moisés cuando acabó de hablar con él, y el monte de Sinai los hablan del testimonio. Hablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Éxodo capítulo 32. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descer del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apártate de los zarcillos y oro están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, y tráedmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con un borrillo, e hizo de ello un becerro de función. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y preservaron ofrenda de paz, y se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó y regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y han hecho un becerro de función y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con grande poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para todo mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, de los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho:
yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo y daré vuestras descendencias toda esta tierra de que he hablado y la darán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos dedos de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó al becerro que habían hecho, y lo quemó y el fuego, y lo molió hasta aducirlo al polvo que esparció sobre las cosas, y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje de mí, mi señor, tú conoces al pueblo que se ha inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le vaya aconteciendo. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apártalo. Y me me dieron, y los eché en el fuego, y salió este becerro. Y venido Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: pone de cada uno su espada sobre sus muslos pesada, y vuelve de puerta a puerta por el campamento, y mata de cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se consagró en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora de Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se
hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, réame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que parece contra mí, a este rearé yo, y de mi libro. Ves, pues, ahora lleva este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Éxodo capítulo 33. Y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, y tú y el pueblo que sacaste de la tierra del Egipto, y la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, y al morreo, y al eteo, al ferezeo, al heveo, al jebuseo, y la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, que eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus altivos, y para que yo sepas lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron y sus atavios desde el monte Horeb. Y Moisés tomó en el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y los llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, y que estaba fuera del campamento. Y sucedió cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie, y cada cual estaba en la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno de la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera de su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartó de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he hecho conocido por tu nombre, y te has hablado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si ha hallado gracias en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo:
mi presencia irás contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en que él conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracias en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo te haré pasar toda mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y será clemente para con él y seré claramente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no se verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto de mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pasa mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espaldas, mas no verá mi rostro. Éxodo capítulo 34. Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube que de mañana al monte Sinai y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno con todo el monte, ni oveja, ni bueyes pasca delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra sobre las primeras, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinai, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube, y estuve allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fue misericordioso y piadoso, tardó para la ira y gran en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres y los hijos sobre los hijos y los hijos hasta 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora, Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no ha sido hecha en toda la tierra, ni en nación alguna,
y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda y la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, y aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al ferezeo, al aveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea un tropezo en medio de ti. Derribáis sus altares, quebráis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar ningún otro Dios, pues Jehová, cuyos nombres es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y invitarán y comerás en sus sacrificios, y tomando sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos sus dioses, harán fornicar también tus hijos, pues los dioses de ellas, y no te harás dioses de fundición. La festa de los panes sin levadura guardarás 7 días, ponerás pan sin levadura según te he mandado en tiempo señalado del mes de Abib, porque el mes de Abib saliste de Egipto, todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca, de oveja, que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimires, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará de delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás también. Celebrarás la fiesta de las semanas y de las primicias y de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha y la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando supas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa deudada junto a la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta, la Pascua, las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás, y la casa de Jehová tu Dios no cocerás el cabrito en la leche y su madre. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió ni pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio en su mano al descender del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron, y Moisés, y he aquí la piel de su rostro
era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después de acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho y el monte Sinai. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, y al mirar los ojos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Éxodo capítulo 35. Moisés convocó toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera quien él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Toma de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teniendas de rojo, piel de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite y de la unción, y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engastes para el éfode y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: tu tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus cocheches, sus tablas, sus varas, sus columnas y sus basas, y al altar y sus varas, al propiciatorio y velo de la tienda, la mesa y sus varas, todos sus utensilios, y el pan de la proposición, y el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, y el altar del incienso y sus varas, el aceite y la unción, y el incienso aromático, y la cortina y la puerta para la entrada del tabernáculo, y el altar del holocausto, sus enrejado de bronce, y sus varas y sus utensilios, y la fuera con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las estructuras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel que en el Espíritu dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes,
y toda clase de joyas de oro, y todos los prestaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesín, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero tenidas de oro y pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón había con sus manos y traían las que habían hilado azul, púrpura, carmesín, lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsionó en sabiduría hilaron pelos de cabras. Los príncipes trajeron piedras de ónices y las piedras de engastes para el éfode y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, y todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mira, de Jehová ha nombrado a Bezleel, hijo de Uri, hijo de Ur, y de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro y plata, en bronce y en talla de pedras, en engastes e en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón y al pueda enseñar, así como a Oliabe, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los he hallado su sabiduría de corazón, para que hagan toda obra y arte de su invención, y de bordado en azul y púrpura, en carmesín, en lino fino y en talar, para que hagan todo labor y inventen todo diseño. Éxodo capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Aholiabe y todo hombre sabio de corazón, Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas he mandado Jehová. Y Moisés llamó Bezaleel y Aholiabe, todo varón sabio de corazón, y cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre que en su corazón le movió y a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos siguieron trayendo oferta voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacía toda obra de santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado para que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más de la ofrenda del santuario. Así le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino tecido azul, púrpura y carmesín. Las hicieron con querubines de obra primorosa.
La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Y todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí y hizo lanzadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo y la primera serie hizo lo mismo en la orilla de la cortina final y la segunda serie. 50 lanzadas hizo a la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina y de la segunda serie. Las lanzadas que de la una correspondían de las otras. Hizo también 50 corcheas de oro con los cuales enlazó las cortinas con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de piel y de cobra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lanzadas en la orilla y en la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lanzadas en la orilla de la cortina final, la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una, e hizo para la tienda una cubierta de piel de carnero tenidas de oro y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derecha. La longitud de cada una era de 10 codos y de codo y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con la otra. Así hizo también las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas, y al todo del sur y al mediodía. Hizo también 40 bases de plata debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas, y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otra 20 tablas, y con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Y para el lado occidente del tabernáculo hizo 6 tablas para el esquinas del tabernáculo, y los 2 hizo de los 2 tablas, las cuales le unió desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y la otra, y en las 2 esquinas eran pues 8 tablas, y sus bases de plata 16, 2 bases debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas de otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente, e hizo a la barra en medio basase
por el medio de las tablas, en un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los utensilios de ellas para donde pasasen las tablas, cubrió también de oro las bajas. Hizo asimismo el velo de azul púrpura, carmesí y lino tecido, lo hizo con querubines de obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capitales eran oro, y fundió para ellas 4 bases de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capitales, y cubrió de oro los capitales y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Éxodo capítulo 37. Hizo también Bezaleel la arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro, y sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos, y en otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos y los lados del arca para llevar la arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, de su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrado de martillo en dos del propiciatorio, un querubín un extremo y otro querubín al otro extremo, y una pieza con el propiciatorio. Hizo los querubines y sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente al otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la pieza de madera de acacia, su longitud y 2 codos en su anchura, de codo y medio su altura, y cubrió de oro puro, y le hizo una corcina de oro alrededor, y le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro, y le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso en las 4 esquinas que correspondían a las 4 puntas de ellas. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos y sus cucharas y sus cubiertos y sus tozones con que había de lidar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro lambrado de armachillo, su pie, su canaro, su copa, su manzana y sus flores eran de lo mismo, y sus lados salieron 6 brazos de un lado del candelero, y otros 3 brazos
del otro lado del candelero, y en un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en caña del candelero había 4 copas de figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y el manzana debajo de los brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada de martillo y de oro puro. Y hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabilideras y sus platillos, y de oro puro, de un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar de incienso, y de madera de acacia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza, y lo cubrió de oro puro su cubierta, y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y les hizo una cortina de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, y las 2 esquinas de los lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido, e hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro aromático según la arte del perfumador. Muy bien, vámonos a San Mateo, capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo: en las cátedras de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan que guardáis, guardándolo y haciéndolo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos sus mantos, y aman los primeros asientos y las señas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros lo queráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no los llaméis Padre vuestros a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es maestro vuestro, el Cristo. El que es el mayor en vosotros, si es vuestro siervo, porque el que enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque seráis
el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibáis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorreréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mejor, el oro o el templo que santifica el oro? También dice, si alguno jura por el altar, y no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mejor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jurar por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jurar por el templo, jura por él y por todo lo que, por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque decimos de la menta y el eneudo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestra hermoso, mas por dentro están llenos de huesos y de huesos de muerte y toda la inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos venido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que además testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas, vosotros también llena de la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víbora, porque escaparéis de la condenación del infierno. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y sacrificaréis, y otros azotaréis, y vosotras en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad y ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel al justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis.
entre el templo y el altar. De cierto os dijo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las asas, y no quisiste? He aquí vuestra casa y os es dejada deserta, porque os dijo que desde ahora que me veréis, no me veréis hasta que digáis, bendito al que viene en nombre del Señor. San Mateo, capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles las indicaciones del templo, respondiendo él les dijo: ve todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo: mira de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira de que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremoto en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por todo mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se esfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entendía, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté a la azotea no desciende para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en citas, y que las que críen en aquellos días. Ora después que vuestras huidas sea en invierno, no sea en invierno y ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algo os dijer, mira, de aquí está el Cristo, y mira, de allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ya los he dicho antes, así que si dijeron, mírade está en el desierto, no salgáis, mírade está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también
la venida del Hijo de Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el suelo se escurecerá, estrellas cercarán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Y entonces apartará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre venido sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con grande voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. Es cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni un ángel en los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días hasta del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándole en casamiento, hasta el día que Noé entró en la arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y otro será dejado, y dos mujeres estarán moliendo en un molino, y una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrás. Pero así aquel siervo malo dijere su corazón: mi Señor tarde de venir, y comenzare a golpear sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá al Señor de aquel siervo el día en que éste no espera, y la hora en que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte en los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que estamos junto a ti, a oír, a escuchar tu voz. Gracias te doy, Señor, por todos los hermanos que están unidos a este proyecto de lectura de tu palabra. Sea con nosotros, Padre nuestro. Sea, Señor, tu voz en nuestros corazones, y, Señor, que tú conduzca nuestra vida por el camino de justicia, el camino que tu palabra tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.